oración a ti, pidiéndote, mi Señor, que el poder de tu Santo Espíritu haga presencia en este lugar, en el corazón de cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. La generación perversa demanda señal. Texto bíblico, Mateo 12:38. Mateo 12:38. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantó en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. Y he aquí más que sea lo Salomón en este lugar. Amén. Una generación que no tiene mucho que desearle. Las generaciones que han pasado siguen siendo igual, queriendo ver para creer, queriendo ver señales para creer que hay un Cristo vivo, que hay un Dios de poder que ha prometido la salvación de nuestras almas. Vinieron los escribas, dice, y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal en la cual se refleja la magnificencia de un Dios grande y poderoso, que pudo manifestarse en aquel hombre de corazón necio. Amén. De igual manera, nosotros tenemos que meditar qué señal esperamos. Gloria al Señor. La búsqueda de una señal nos llevará a meditar quién es nuestro Dios. Amén. Qué tan grande es Dios para que dudemos de Él. Dios en su grandeza se manifiesta en la vida de todo ser humano. Lo que pasa es que en la vida que lleva el ser humano no ha podido o no puede ver reflejada la mano de Dios en su vida, porque la humanidad se desarrolla en un conocimiento natural y ven lo que ven ojos naturales. El hombre puede ver la grandeza de Dios cuando podemos ver en lo espiritual. Cuando podemos entender que el poder de Dios es el único que puede transformar la vida de nosotros. Amén. Jesús se refirió al profeta Jonás en una forma muy especial, porque el libro de Jonás es una clásica alegoría profética de la vida real acerca de la soberanía de Dios. Amén. El poder de Dios es grande, Gloria a Dios. su majestad. Él es excelso en todos sus caminos. Amén. Pero el hombre en lo natural no entiende ni quién es Dios. Tenemos, andando en el mundo sin conocer de Dios, tenemos
oímos o tenemos una idea que hay un Dios poderoso, Sí, amén. que hay un creador, Aleluya. pero vivimos sin conocerle. Es por eso que ven ustedes que el mundo vive creyendo en imágenes, creyendo en lo que le digan. Muchos, hasta gente preparada, la preparación secular no tiene nada que ver para vivir espiritualmente ciegos. Amén. Ve gente que ve la Virgen, que se le aparece un santo, que se le aparece cualquier cosa. Quieren ver señales de Dios. Pero esa gente no sabe qué es ver en lo espiritual. Amén. ¿Tendrá necesidad Dios de que habrá necesidad de que Dios se manifieste en alguien viendo una imagen? ¿Por qué no ver a Dios? ¿Por qué no ver la grandeza de Dios en nuestra Sí, vida? amén. Gloria a Dios. La gente busca todas esas cosas porque no ha podido entender de qué manera se mueve Dios en el corazón del hombre. Amén. Es un magnífico testimonio que declara la existencia de Dios y su naturaleza, su poder, su voluntad para que los hombres encuentren la salvación. Amén. Jesucristo les dijo así: así será la señal que veréis, la señal del profeta Jonás. Amén. Y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquellas personas a quienes les dijo no entendieron lo que estaba pasando. No entendieron que Él, el día que murió, descendió en el Espíritu a lo más profundo de la tierra para poder predicarle a los espíritus de aquellas almas que murieron Gloria a antes de que Dios. hubiera ley y gracia. Amén. Amén. A ellos les va a predicar. Es por eso que registra las Sagradas Escrituras que subió Él llevando cautiva la cautividad. Amén. Porque los que creyeron a Jesús fueron con Él. Gloria al Señor. En esas actitudes espirituales el hombre no puede comprender y vive dudando del poder de Dios. La actitud de nuestro Señor Jesucristo antes de levantarse de entre los muertos es en una forma decisiva. Trata con la doctrina del libre albedrío. Amén. Cuando Él se levanta para ir al cielo, sabemos que nosotros como cristianos tenemos un libre pensamiento. Sí, amén. Amén. Nosotros podemos determinar si ir con Cristo o quedarnos al castigo y ir al infierno. Amén. Porque ahora usted es libre de pensar. Amén. Porque quien lo hizo libre se llama Jesús de Nazaret. Amén. En esa libertad ahora el hombre puede determinar si salvar su alma o condenar su alma con todo el conocimiento. No hay por qué dudar de que hay un reino como hay un infierno. Amén. El Señor estaba hablando, estaba dando el mensaje de la salvación de nuestras almas a todo ser humano que se arrepienta. Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Es por eso que ellos condenarán a esta generación que no puedan creer a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Porque aquellos seres que estaban en esa gran ciudad creyeron y obedecieron cuando Jonás les predicó. Amén. El rey, hasta los animales ayunaron, Amén. determinando obedecer a Dios.
Amén. Ahora la humanidad no puede entender ni quiere obedecer a Dios. Aleluya. Es por eso que dice que las generaciones pasadas son las que van a condenar a estas generaciones. De la misma manera, en el versículo 42 el Señor les dice así: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. También la reina del sur viajó de tan lejos solo para oír sabiduría de Salomón, creyendo que esa sabiduría venía de Dios. Amén. Y no traía promesa de salvación, pero ella creía en que esa sabiduría solo la daba Dios. Amén. La reina vino de tan lejos para oír la sabiduría de Salomón, pero esta generación no ha podido buscar la sabiduría de Dios, a pesar que Él prometió perdón de pecados, como lo está escrito. Amén. Nosotros tenemos la promesa de ser salvos por el arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Amén. Aleluya. Y aún así no queremos creer al Evangelio del Señor. El libro de Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria. Amén. En ese sacrificio en la cruz, el hombre es reconciliado con Dios. Ahora el hombre puede o tiene la oportunidad de arrepentirse de corazón y salvar su alma. Amén. Porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. Solo puede llegar ante la presencia de Dios por el arrepentimiento de sus pecados, en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. A lo largo de los siglos, los seres humanos han buscado señales visibles y sobrenaturales para convencerse de la intervención divina. No hay necesidad de todas esas cosas si creemos en un Dios grande y poderoso. El cristiano vive por fe. Aleluya. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Si nosotros no queremos conocer a Dios, no podremos tener fe en Dios. Las cosas sobrenaturales, quiero que entiendan que un milagro o algo sobrenatural que vean sus ojos no le garantizan salvación. Amén. Lo que le garantiza la salvación es creer en Jesucristo y aceptarlo en su corazón como su Salvador personal. Amén. Amén. Ese es el poder de Jesucristo. El aceptarlo, Él entra en nuestro corazón y puede transformar nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Las Sagradas Escrituras predicen algunas asombrosas señales cósmicas que serán visibles justo antes de que Él desate el día final de la ira de Dios. Pero nosotros no vivimos esperando ver señales, sino ver a Cristo reflejado en cada rostro. Amén. Aleluya. El lema de nuestra congregación es salvación y vida eterna. Amén. Ustedes ven milagros aquí, porque Dios en su grandeza determina hacer milagros y señales. Gloria. Pero eso no les está garantizando. Ven cuántos cientos de gente han venido, se han sanado y se han ido y no han vuelto. Ese milagro no les garantiza que son salvos. Es más, unos ya se fueron de este mundo y tuvieron que irse a condenación porque se alejaron de Dios. Nosotros sabemos que la salvación la vamos a encontrar por obedecer y permanecer arrepentidos de corazón todos los días de nuestra vida. Amén. Pero no hay necesidad de esperar a que aparezcan
esas señales cósmicas. La búsqueda de una señal lo que puede hacer es perturbar nuestra vida y llevarlos a condenación. Aleluya. Jesús responde a la pregunta de sus discípulos, ¿cuáles eran las señales de su venida? Cuando ellos preguntan, el Señor les explica. Pero no les dice, por ver estas señales se van a salvar, sino por creer en Jesucristo. Amén. En esta importante profecía, Él señaló los acontecimientos que ocurrirán desde ese día hasta el momento en que volviera para establecer su reino en la tierra. Amén. Es interesante notar que al mencionar por primera vez las señales naturales, en este capítulo Jesús les advierte a sus escogidos que no se dejen engañar. Amén. Es bíblico. Amén. Ahora, cuando dice que no nos dejemos engañar, sabemos que vendrán muchos salteadores, muchos falsos profetas y maestros. En este camino que hemos tomado como hijos de Dios, ustedes pueden ver cómo está ahora echando a perder el santo evangelio del Señor. Amén. Profetas, maestros, de todo les sale y ven y profetizan y hablan cosas. Y el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios les cree. Por eso el Señor advierte que no nos dejemos engañar. Aleluya. Porque dice, se levantarán falsos maestros y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Amén. Muchas veces o muchas almas creen que el cristiano no puede caer o no puede ser tentado. El cristiano verdadero, el verdadero hijo de Dios, puede caer si no tiene una vida o una relación íntima con Dios. Amén. Para que nosotros no nos dejemos engañar, debemos de vivir en un caminar con Dios. Sí, amén. Orando, leyendo las Sagradas Escrituras, pidiéndole a Dios sabiduría de lo alto. Amén. Amén. Pero si volvemos a la profecía del Monte de los Olivos, en Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, Amén. y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Las señales llegarán, pero hay algo que también noten cuando leen las Sagradas Escrituras. Después de la tribulación, la iglesia estará o vivirá la tribulación, pero no la gran tribulación. Después de que Cristo venga, sucederán todas las señales cósmicas que se mencionan. Leemos que Jesús menciona algunas señales muy importantes de los tiempos del fin. Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el tiempo sin precedentes de conflictos que están descritos en el mismo capítulo. Vamos a ver cosas nosotros difíciles, pero no la gran tribulación. Sí, amén. Amén. Habrá tribulación cuando el Señor venga, pero cuando Él venga y levante su iglesia, entonces comenzará la gran tribulación. Amén. Aleluya.
La descripción que Jesús hizo del oscurecimiento del sol y de la luna, de estrellas que caen y de los cielos estremeciéndose, de igual manera lo relató el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 6:12, cuando dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus hojas cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se oscureció se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Alabado el nombre de Dios. Amén, amén. Esas cosas que estamos leyendo de las Sagradas Escrituras son en la gran tribulación. Amén. ¿Quién se quiere quedar para ver las señales? Yo creo que nadie, porque todos queremos ir con Cristo. Amén, amén. Todos queremos ir antes de la gran tribulación. Gloria al Señor. Amén. Y eso lo encontramos o podemos encontrar nuestra salvación cuando obedecemos al Señor. Amén. Cuando con amor buscamos el conocimiento de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que los insensatos desprecian la sabiduría. Pero cuando un hombre o mujer acepta a Cristo, ya no es insensato, sino que tiene el Espíritu Santo de Dios para recibir la sabiduría de lo alto. Amén, amén. Porque tales acontecimientos no serán agradables ante los ojos del hombre, pero llegará el día. Tales acontecimientos también fueron descritos muchas veces en el Antiguo Testamento en relación del tiempo llamado el día del Señor. En el Antiguo Testamento mencionaron el día del juicio, el día del Señor. Amén. Fueron mencionadas para que todo hombre o mujer entienda que va a haber un día que el Señor reinará sobre todo. Amén. El día del Señor vendrá. Amén. Las vividas imágenes en Isaías, en el libro de Isaías, también hablan de gente escondiéndose entre las rocas de la presencia del eterno Dios. Palabra profética que llegará el momento en que se va a cumplir. Amén. Isaías 2:10 dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y el versículo 11 continúa demostrando en parte la razón por la que Dios intervendrá de esta manera. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Amén. El hombre, ante la presencia de Dios, no puede hacer nada. Es por eso que en vida el hombre tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Porque no hay otra oportunidad. El que muere, ni rezos, ni 9 días que le hagan, no resucita, ni puede entrar al reino de los cielos. Amén. Ese es algo falso que el hombre inventó por negocio y por idolatría. El hombre puede entrar al reino de los cielos solo por arrepentimiento de su corazón. Amén. No por un rezo o oración, como le llamen. Eso es falso. El Hijo de Dios debe de tener el conocimiento que por la pureza de corazón el Señor lo reconocerá y lo llevará con él. Amén.
A nosotros muchas veces los critican por decirles que todas esas cosas son falsas. Pero si ustedes tienen la escritura y la han leído, saben que es una realidad. El hombre no se salva si no hay arrepentimiento. Amén. El Señor dijo en el libro de Crónicas, si se humillare, 7:14, si se humillare mi pueblo. La humillación ante Dios es lo que Él demanda. Cuando nosotros como hijos de Dios meditamos en nuestra salvación, ¿qué sentimos? ¿O nunca ha pensado en salvar su alma o si se va a condenar? Sí, amén. Empieza a sentir si está bien con Dios gozo, pero si está mal con Dios va a sentir aflicción, va a querer llorar o le va a dar temor. ¿Por qué razón? Porque su alma, su espíritu, sí saben o sienten cuando usted tiene un momento de relación con Dios. Sí, amén. Tome un momento para orar, para meditar y sentirá la presencia de Dios y entonces podrá sentir en qué estado se encuentra su vida como hijo de Dios. Amén. Porque si está bien, sentirá aquella presencia de Dios, aquel gozo en su corazón y se gozará con el Señor. Amén. Pero si está mal con Dios, le llegará tristeza, aflicción y puede llegar hasta llorar. Porque lo que siente su alma es que va a ir al tormento, va a ir a castigo. Porque no es este cuerpo carnal el que va a sufrir en el juicio, es su alma. ¿Cuántos saben que en el alma está el dolor, la angustia, la aflicción, como el gozo? Todo está en el alma. Este cuerpo de carne que ven que tenemos, este templo y morada del Espíritu de Dios, es para que Dios se glorifique en él. Pero nosotros sabemos que el castigo que experimentará el pecador es porque su alma va a ir al infierno, a condenación. Gloria al Señor. A veces no entendemos el proceso de salvación que Dios ha prometido. El día que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán y irán con el Señor. Amén. Pero ¿qué pasa con todo el muerto en pecado? No se queda sin resucitar, también resucitará, pero él se quedará a la gran tribulación. Amén. Eso es lo que tiene que pensar. Alguien una vez dijo, quisiera quedarme en la gran tribulación para arrepentirme en ese tiempo, pero ahora quiero disfrutar la vida. La ignorancia del hombre y la maldad de corazón. El momento en el que el hombre se quede a la gran tribulación, no muchos tendrán la oportunidad de ser salvos. Nosotros sabemos que hay vida después de la muerte. Amén. Pero unos vivirán con Cristo y otros con Satanás en el infierno. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Por eso es que Pablo relata muy hermoso en las Sagradas Escrituras cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, dice. Sí. Si ahorita viniera Cristo, ¿qué verán nuestros ojos? Resucitar todos los muertos. Y después nosotros, dice, seremos transformados en incorrupción, en inmortales, para poder ir con el Señor. Es por eso que muchos se confunden y dicen, van a haber dos resurrecciones. No. El día que Cristo venga hay una sola resurrección. Unos para salvación y otros para condenación. Pero Pablo explica para que no digamos, ¿y qué va a ser de nosotros que estamos aquí vivos?
No lo va a matar el Señor y después lo va a revivir. Va a haber una transformación de mortales a inmortales, Amén. Amén. de pecadores a santos, para poder heredar el reino de los cielos. Amén, amén. En la Biblia no hay equivocación cuando nosotros la escudriñamos bien. Muchas veces nos confunden y como oímos gente que tiene nombre en la televisión, en la radio, donde quiera, le creen lo que les dicen. Yo he oído hombres predicando que dicen que no va a haber rapto. ¿Qué Biblia les está enseñando? ¿O a qué Dios les está predicando? Nosotros sabemos que va a haber un día en que Cristo venga y levantará su iglesia. En la palabra de Dios hay muchas veces que lo llaman rapto, porque se llevará a los escogidos. Amén. Es por eso que nosotros esperamos con ansia, dijo Pablo, la venida del Señor. Amén. Amén. Sí, amén. La venida del Señor para el cristiano será gozo, para el pecador tormento. Lo que pasa es que nosotros desen cuenta de cuál o tan grande es la fuerza de la carne en el ser humano. Si un santo ahorita muere, ¿qué pasa? Entra a la presencia de Dios porque Jesucristo ya abrió camino al lugar santísimo. Gloria a Dios. Ahora bien, en ese acto, en esa situación que tiene que pasar el ser humano, el que es santo va a la presencia de Dios y el pecador va a castigo, a tormento. Pero hay otra cosa, un día les dio risa, ¿se quieren ir al cielo? Amén, dicen, muéranse, si están bien con Dios y irán al cielo. Nadie se quiere morir, ¿verdad? Todos queremos vivir. Amén. ¿Por qué creen que queremos vivir? Porque no conocemos la grandeza que nos espera en el reino de los cielos. Sí, amén. Y amamos la tierra, amamos lo que ven nuestros ojos. Amén. Si nosotros pudiéramos ver la hermosura que los espera en el reino de los cielos, ya quisiéramos estar con el Señor. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, o muchas veces el ser humano no quiere morir porque tiene duda de estar bien con Dios. Tenemos temor de que no vayamos al reino de los cielos. Pero si el hombre o mujer aceptó a Cristo y es santo, vive en obediencia, no dude que usted tiene un lugar en el reino de los cielos. Amén. 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 Y allí experimentará el amor de Dios. Sí, amén. El que nosotros querramos vivir es la naturaleza humana, como también hay algo que los da el deseo de vivir, que es el Espíritu de Dios, porque Dios determinó un día para que cada uno entregue su vida. Es por eso que el que se quita la vida va al infierno porque es pecado. Amén. Dios es el único dador de la vida y es el único que puede tomar nuestra vida. Gloria a Amén. Dios. Amén. Entonces nuestro ser, por medio del Espíritu, nos da el deseo de vivir hasta llegar al final. Nosotros debemos de entender que hay algo sobrenatural que no nos está permitiendo vivir como vivíamos en el mundo pecador. Ahora entendemos más las cosas, razonamos, meditamos y hablamos con Dios. El hablar con Dios, no espere que Dios le diga, sí, aquí te estoy escuchando. Usted por fe sabe que hay un Dios poderoso que le está escuchando. Amén. Y en ese hablar con Dios va a formarse un camino, el cual no lo va a marcar por su naturaleza humana, sino que se lo marca el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Él es luz
lámpara a nuestros pies. Amén. Si usted está bien y tiene el Espíritu de Dios, no va a perder su salvación. Amén. Porque el Espíritu lo va a guiar a toda verdad y Gloria a Dios. pueda entender el proceso de salvación. Amén, amén. Gloria al Señor. Y dice su palabra, y Jehová solo será exaltado en aquel día. El orgullo de los hombres siempre ha sido una piedra de tropiezo para la relación que Dios nos ofrece. Dios quiere que nosotros tengamos una relación ante su presencia, pero una relación humilde. Amén. Una relación en la que nosotros estemos conscientes que estamos dando muerte a la carne. Amén. El hombre no se relaciona en la carne con Dios, se relaciona por medio del Espíritu Santo. Sí, Amén. amén. El Señor ofrece cosas grandes, como ha ofrecido la salvación, Bendito el ser hijos de Dios. Aleluya. Hay algo que debemos de ver, que el orgullo, la altivez, la maldad del corazón del hombre solo los conduce a perdición o al infierno. El por qué no podemos llegar a entender y poder dejar esa altivez, ese orgullo. Eso se manifiesta en la carne. Si nosotros empezamos o somos conscientes de que estamos dando muerte a la carne, vamos a ir desechando toda inmundicia. Amén. Las inmundicias son o permanecen en el ser humano. Isaías dijo que el hombre era como suciedad. ¿Por qué? Porque es corrupción. La carne es corrupción. Amén. Amén. Es ahí la lucha de todo ser humano. El encontrar la manera de ser limpios. Amén. Que el trapo de inmundicia se quedó clavado en la cruz. Ahora el hombre o mujer tiene que ser una nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando un hombre o mujer acepta al Señor de corazón, en ese momento recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón Amén. y es limpio de sus pecados. Amén. Si ha habido arrepentimiento, es por eso que para aceptar a Cristo debe de nacerle en su corazón. No porque alguien acepte o a la fuerza lo quieran llevar a aceptar a Cristo. Eso tiene que nacer en el corazón del ser humano para que pueda haber arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Amén. Amén. Es por eso que ustedes ven muchas almas que dicen que son cristianos y no ven transformación en ellos, que siguen siendo los mismos, porque no han podido arrepentirse. Amén. No ha entrado el Espíritu de Dios que va a transformar la vida de esas almas. Sí, amén. Amén. Como vemos, la generación perversa demanda señal, pero señal ya no le será dada, sino que lo único que el hombre tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios. Jonás, con la diferencia que los hombres de Nínive se arrepintieron, pero es el hombre que más almas ha ganado en toda la historia bíblica. Amén. ¿Cuántos días predicó Jonás? ¿Cuántos fueron los salvos en esa ciudad? Era una multitud grande. Amén. 20 y tantos miles de almas se salvaron de la muerte Gloria a Dios. por la predicación de Jonás. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que Jonás le rogaba? Simplemente él todavía no había entendido el propósito de Dios y solo pregonaba que la ciudad se iba a perder en 40 días. Alabado Amén. el Señor. Pero el temor
que a perderse los llevó a arrepentirse. Amén. Ahora el Señor vino y los puso la salvación en nuestras manos. Nos ofreció perdón de pecados Amén. y aún así no queremos arrepentirnos. Amén. Aún así, las iglesias se mantienen solas, porque el mundo pecador, o los llamados cristianos o medios arrepentidos, van cuando sienten necesidad o aflicción. Amén. Cierto. ¿Por qué razón? Porque no han podido entender el propósito de Dios. Amén. No han podido arrepentirse de corazón. Amén. ¿Por qué aquella gran ciudad se salvó o recibieron el perdón de Dios? Y es ahí donde ellos se levantarán en juicio contra esta generación. Aquella generación, por una predicación muy corta, se arrepintieron. Ahora tenemos el libro santo en nuestras manos para escudriñarlo y para entender que Jesucristo dio su vida en la cruz. Sí, amén. Amén. Y no entendemos qué debemos de hacer para ser salvos. Sí. Es el momento de que el pueblo de Dios y no pueblo se levanten y tomen conciencia de que así como Jesucristo vino a salvarlos, también con Él venía el castigo. Amén. Amén. ¿Quién será el que los condene? No es el diablo, porque Él no tiene potestad sobre nosotros. El juicio está en las manos de Dios. Amén. Amén. Pero aquellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero estos tiempos, ni la resurrección de Jesucristo ha podido hacer que esta generación perversa se arrepienta. Eso es lo que da tristeza en el alma. Sí. Amén. Si aún sabiendo que solo por medio del sacrificio de Cristo había salvación y que ahora, si nosotros los arrepentimos, tenemos perdón de pecados, no puede el ser humano arrepentirse de corazón. Sí, amén. El cristiano de estos tiempos vive en el pretexto. Es que somos humanos, es que tuve algo que hacer, es que mi necesidad no es la del pastor, y de todo vamos a buscar para no ir a la iglesia y buscar el camino correcto. Sí, mamá, excusas, mamá. Ahora nosotros tenemos una palabra viva, tenemos a un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. ¿Cuál es la promesa de ese Cristo vivo? Él dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Porque el que cree en el Señor y lo acepta en su corazón es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. También sigue el acto del bautismo en aguas. Pero el creer en Jesucristo le permitirá recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si recibe el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Señor es grande: salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Aleluya. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido la presencia de tu Santo Espíritu, porque hay un fluir santo y divino en este lugar. Hay poder en la sangre de Cristo. En esta hora te pido, Señor, que sea tu santo poder manifestándose en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, tú conoces la necesidad en cada corazón. Tú conoces la enfermedad que aqueja a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús,
pido que extiendas tu mano de poder, Padre, porque los que son bendecidos serán más bendecidos. Amén. Los que son sanos seguirán siendo sanos, pero los enfermos de hoy en adelante serán sanados. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que el fuego de Dios sane estas almas. En el nombre de Jesús, sujeto el espíritu inmundo de enfermedad, el espíritu de dolor, la aflicción, la tristeza, la cautividad, en tu nombre se van, Padre. Así también al brujo, al hechicero, al santero, al espirituista, no tienen poder ante la presencia de nuestro Dios. Santo y poderoso es mi Padre. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.